Bienvenidos a KJV Bible Stories, Isaías 19, parte C. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en nombre de Cristo Jesús. Tu Hijo, sálvanos, Padre, bendice este tiempo de estudiar, de meditar tu palabra, que por favor nos eduques, nos enseñes tu palabra y nos dirijas. Gracias por tu misericordia, Señor, por que nos amas tanto. Bendícenos, Señor, y despierta a tu pueblo para que empiece a estudiar más y a prepararse para la segunda venida de tu Hijo. Señor, perdona nuestros pecados, sálvanos, restauranos, danos la enemistad que prometiste en Génesis 3:15 para aborrecer lo malo. Me dice tu palabra al estudiar, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdame. Amén. Isaías 19, parte C, es versículo 11, 12, 13, 14, 15. Ciertamente los príncipes de Zoán son necios, el consejo de los sabios consejeros de Faraón se han vuelto brutal. Ok. Ahora aquí la palabra brutal, se me olvidó editarla. Ok. Como dicen a Faraón, yo soy hijo de sabios, hijo de reyes antiguos. Entonces te imaginas a los consejeros diciendo, hey Faraón, tú eres el hijo de sabios, acuérdate de qué generaciones vienes, qué han hecho tus padres, mira, esta situación que estás pasando no te va a vencer. Pero es puras mentiras, están incorrectos, ¿ok? Yo pensé que Zoan en español iban a quitarle la Z porque Zion con Z le ponen S. Vamos a ver estas palabras. La palabra necios, evil, yo lo estoy pronunciando como en inglés. Evil, no lo sé. Fools, tontos, necios. Saar, the princess, príncipes, líderes. Zoan, of Zoan. Zoan, una antigua ciudad del Bajo Egipto llamada Tanis por los griegos, situada en la orilla oriental del brazo tanítico del Nilo. Paró a Pharaoh, y aquí porque tengo tanto espacio. Faraón, y la palabra faraón significa casa grande, el título habitual del rey de Egipto. Baar is become brutish. Mira qué interesante que aunque Baar y Ebel o Evil es la misma palabra, no es la misma palabra en el lenguaje original del hebreo. Entonces acá Baar significa destruir o ser tontos o necios, ¿ok? It's become brutish. Amar, Seyi. Y ustedes saben que los paréntesis es lo que está escrito en el interlinear, ¿ok? En la versión KJV. Seyi, dicen, hablan. Ándale, tengo una coma. Kedem. Parece que esta palabra se ve muy diferente, ¿verdad? A ver. Por eso. Ancient. Antigüedad. O antiguos, ¿ok? Vamos a ver este párrafo de comentario de Benson. Ciertamente los príncipes de Zoán son necios. Zoán era la ciudad principal en la que el rey y la corte residían frecuentemente. En estos versículos el profeta describe las causas inmediatas de estos males. Número 1, la necedad de los príncipes y gobernantes. Que se valoraban a sí mismos por su sabiduría. Número 2,
la cobardía y la afeminación del pueblo en general. Mira qué interesante, ellos eran afeminados. Hoy existe eso de nuevo, ¿verdad? Egipto no se habría convertido en presa de tantos enemigos extranjeros sino por la excesiva debilidad de los egipcios, tanto en el consejo como como en la acción. No tenían el valor ni siquiera de defensa. Confiaban principalmente en sus mercenarios griegos y de otras nacionalidades quienes en su lugar de defenderlos a menudo eran los primeros en traicionarlos. Nota que aquí yo no sé dónde empezó aquí está. Donde dice last, top de ahí, donde empieza la quotación, the quotation. Las comillas, creo que le dicen, ¿no? Entre comillas. Eso es del obispo Newton. ¿Cómo decís a Faraón? Y esto. ¿Por qué ponéis palabras tan falsas y necias en boca del Faraón? Soy hijo de sabios. Aquí esto que dice, ¿por qué ponéis? Espérate. Eso no es la Biblia, ¿ok? ¿Cómo decís? ¿O cómo le dicen? Al Faraón. ¿Por qué ponéis palabras tan falsas y necias en boca de Faraón? Soy hijo de sabios. La sabiduría es hereditaria y natural en mí. Esta vana opinión de sí mismos la alimentaban con sus halagos. El hijo de los antiguos reyes, el profeta, ridiculiza la vanidad de los egipcios, que solían jactarse de la antigüedad de su nación, y especialmente de sus reyes, quienes según pretendían habían reinado sucesivamente durante 10,000 años. Comentario de Benson. Aquí leemos la Biblia, dice, y subieron por el sur y llegaron a Hebrón, donde estaba Ahimán, Sesai y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue construida 7 años antes que Zoán en Egipto. ¿Cuál es el propósito de ese versículo? De localizar bíblicamente dónde está Zoán. El temor del Señor es el principio del conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Por tanto, he aquí que de nuevo haré una obra maravillosa en este pueblo, una obra maravillosa y un prodigio, porque la sabiduría de sus sabios perecerán, y el entendimiento de sus prudentes se ocultará. La luz del impío se apagará, y la chispa de su fuego no brillará. La luz se oscurecerá en su morada, y su lámpara se apagará con él. Los pasos de su fuerza se estrecharán, y su propio consejo lo derribará. Sus consejos son falsos, ¿verdad? No les sirven de nada, porque es arrojado a una red por sus propios pies y camina sobre una trampa. La trampa lo agarrará por el talón y el ladrón prevalecerá contra él. La trampa está puesta para él en la tierra y una trampa en el camino. Sus obras son como en sí mismos una trampa. Su maldad es como una trampa. El malvado cae en su propia trampa. Su propio consejo los derribará. El consejo fuera de Dios es tontería. No es consejo, no tiene sabiduría. Con los reyes y consejeros de la tierra que se edificaron ruinas. Los reyes creen que tienen cierta sabiduría, pero la sabiduría es tan insignificante comparada con la sabiduría que Dios ofrece. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y anularé el entendimiento de los prudentes. Y eso es exactamente
lo que pasó con la nación de Egipto y sus disque sabios. ¿Dónde entonces, versículo 12, perdón, dónde entonces están tus sabios? Que ellos te lo declaren ahora y hazles saber lo que el Señor de los ejércitos ha planeado sobre Egipto. La palabra hay, where are they? ¿Dónde? Nota cómo la Biblia suple tantas cosas que normalmente no están escritas. Efo, where, entonces. Nota la palabra no es dónde, es entonces. Nagad, and let them tell, decir, declarar, saber. Yada, and let them know, saber, conocer. Yas, has purpose, planeado. Entonces están en problemas la nación de Egipto, sus líderes, su faraón, etc. ¿Dónde están sus sabios ahora? Para que los ayuden y los saquen de esta situación en la que están pasando. Y cuando vengan a declarártelo, diles, hazles saber lo que el Señor de los ejércitos ha planeado sobre Egipto. Upon Egypt, ¿ok? ¿Dónde están? Todo este versículo es una súplica del profeta al rey de Egipto. Yo no creo que esto procede del profeta. Yo creo que esto procede de Dios. Muchas veces estos hombres dicen, el profeta está inquiriendo, el profeta aquí, el profeta acá. El profeta solamente es una vasija. ¿Ok? Él suplica cuando predica y dice las advertencias de Dios, pero aquí solo está escribiendo lo que Dios le está dictando. ¿Ok? El sentido es respeto a los consejos adivinos de su reino. El sentido es respeto, no lo pronuncié bien. Evidentemente se avecina un tiempo de angustia y peligro para Egipto. Pretenden ser sabios y ahora hay ocasión para que pongan en práctica toda su sabiduría y oportunidad para demostrarla, que la muestren o la declaren. Que declaren lo que se avecina sobre la nación y tomen las medidas adecuadas para afrontarlo y evitarlo, lo cual en este caso es imposible. Y entonces demostrarán que sería conveniente que el faraón depositara su confianza en ellos. Pero si no podían hacerlo, entonces no debía permitir que sus consejos lo engañaran y arruinaran su reino. Barnes nota sobre la Biblia: los egipcios eran famosos por su sabiduría y ciencia. Sin embargo, el Señor los abandonó a sus propios planes perversos y a sus disputas hasta que su tierra, a causa de sus contiendas, se convirtió en objeto de desprecio y lástima. Él hace que los pecadores teman a aquellos a quienes han despreciado y oprimido, y el Señor de los ejércitos hará que los malhechores sean un terror para sí mismos y para los demás, y que todo lo que lo rodea les cause temor. Comentario conciso de Matthew Henry. Espérate, ahí no estoy. Bueno. Uh-huh. Ok. Ahora sí vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque has confiado en tu maldad, has dicho nadie me ve, tu sabiduría y tu conocimiento te han pervertido,
y has dicho en tu corazón, soy yo y nadie más fuera de mí. Recuerda que ese es el mismo espíritu que tuvo el faraón cuando Israel quería salir de Egipto. Arrogancia, jactancia, soberbia. Por tanto, te sobrevendrá el mal y no sabrás de dónde viene. Y te sobrevendrá la desgracia y no podrás apartarla. Y te sobrevendrá la desolación de repente y no la conocerás. Es que Dios da advertencias, pero la gente es bien testaruda. ¿Entienden eso? Mantente firme ahora con tus encantamientos y con la multitud de tus hechicerías en las cuales has trabajado desde tu juventud. Si es que puedes sacar provecho, si es que puedes prevalecer. Estás cansado de la multitud de tus consejos, que se levanten ahora los astrólogos, los observadores de estrellas, los pronosticadores mensuales, que te salven de estas cosas que te sobrevendrán. El faraón confiaba mucho en sus hombres sabios, sus hombres que la verdad no eran sabios. Tienen una falsa sabiduría. Y aquí se está comprobando que esa sabiduría era una basura. ¿Ok? Diciendo a un tronco, tú eres mi padre, y a una piedra tú me sacaste, porque me han dado la espalda y no el rostro. Ok, Egipto adoraba troncos. No, pero sí tenía dioses de piedra. Ok, lo cual hacían la rana, etcétera, las culebras, etcétera. Y eran sus dioses, ¿ok? Tienen muchísimos dioses. Bueno, pues yo veo que Egipto ya no es como era, ¿ok? Hoy el Egipto que existe no es el mismo Egipto, aunque sea la misma locación. Igual Israel es Israel, pero no es el mismo Israel que aceptó a Cristo, ¿verdad? Es el mismo Israel como nación, pero están muy perdidos. Sin Dios no están salvos. Tú me sacaste porque me han dado la espalda. ¿Por qué me han dado la espalda y no el rostro? Pero en el tiempo de su angustia dirán, levántate y sálvanos. Pero ¿dónde están tus dioses que te hiciste? Que se levanten si pueden salvarte en el tiempo de tu angustia, porque tus dioses son conforme al número de tus ciudades, oh Judá. Ahora recuerda que Judá se comportó como los ateos. En el tiempo de Manasés dice que, no Judá, ¿verdad? Pero Israel hizo que se portara Israel más que los ateos. Entonces recuerda, Judá estaba en rebelión. Entonces Dios castiga de una manera. A los mismos pecados en cierta manera son iguales a los de Egipto que los de Judá o Israel. Y aquí el hombre que no puso a Dios en su fortaleza, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en su maldad. El Señor de los ejércitos ha jurado diciendo, ciertamente, como lo he pensado, así sucederá. Y aquí esta palabra planeado, ¿ok? Es la palabra Yaaz, que se habló hace un ratito, ¿ok? Planeado, esa es la palabra Yaaz, se cumplirá, porque el Señor de los ejércitos lo ha planeado. De nuevo la palabra Yaaz. ¿Por qué la puse antes? Porque tiene una coma y se me hizo más difícil, ¿ok? ¿Y quién los anulará? Su mano está extendida y quién la hará retroceder. Lo que Dios dio advertencia a Egipto, así como se lo dio a Judá, y no hicieron caso. Entonces ahora ya Dios planeó algo
Y nadie puede quitar a Dios de su plan, excepto que ruegues que Dios quiera. Pero cuando ya Dios hizo su parte y lo rechazaste, en veces llega a ser ya muy tarde. Por eso hoy, si escuchas la voz de Dios, arrepiéntete, busca a Dios, el tiempo es corto. Cada semana se va como si fueran solamente 3 o 4 días. La vida se está cortando. Y si tú no haces tu vida bien con Dios, no te estás entregando a Dios, no estás rindiéndote, no estás cortando las cosas del mundo, solo estás pretendiendo. Versículo 13. Los príncipes de Zoán se han vuelto necios. Los príncipes de Memphis, en inglés dice la palabra Noph, ¿ok? Pero en la palabra original es Memphis. Ahora la Biblia, Reina Valera, también tiene Memphis, no tiene Noph. ¿Ok? ¿Por qué la KJV decidió Noph? No sé. Han sido engañados, también han hecho errar a Egipto aún los jefes de las tribus. Esa palabra nasa, are deceived, engaño, Noph, of Noph, que es Noph significa presentabilidad. Otro nombre para Memphis, la capital de Egipto. Ok. Voy a borrar esto porque ya está doble. ¿Cuántas veces lo voy a poner? Ok. Ta'a, que no sé si pronuncio nada bien, ok. Yo no soy una educada de hebreo, ni griego, ni nada de eso. Yo no fui a ninguna escuela, ok. Simplemente estoy aquí para estudiar y presentar lo que yo estudio. Si algo yo estoy mal, usted puede dejar un comentario. Todos estamos libres de estudiar y de... Si algo vemos que está mal, comprobémoslo, ¿verdad? Y compartámoslo a los demás. Entonces, Noph significa Memphis, que significa presentabilidad. Qué raro, ¿verdad? Presentability. ¿Y ahora qué pasa aquí? Ok, ya no sé. Ok. They have also seduced. Aquí en la KJV usan la palabra seducir, pero significa errar, descarriar. ¿Ok? Pina, the stay, los jefes. Nota la KJV dice the stay. The stay también hablan del el bastón, dice mucha gente. Oh no, ese es el staff, no me equivoco. Bueno, pues Sebet o creo que Sebet of the tribes thereof, las tribus. Vamos a ver este párrafo de exposición de Jill sobre toda la Biblia. Antes de Gil porque quería ponerlo en español, pero ahora ya no quiero hacer eso. Los príncipes de Zoán se han vuelto necios. Y aquí él pone muchísimos puntos. A mí normalmente me gusta poner una rayita así. ¿Y por qué estás en what? Okay. Se han dejado llevar por la ilusión y en sus consejos a Faraón y al prestar atención a los magos y adivinos. Véase Jill sobre Isaías 19:11. Obviously eso no lo vi, si no lo he quitado. Ya pasamos esa parte, a lo mejor usé un párrafo de Jill, no lo sé. Ok. Los participantes de Noph son engañados, llamado Moth. En Oseas 9:6, ese versículo nunca lo puse, se me olvidó.
donde nuestra traducción lo traduce como Memphis. Y así lo hacen las versiones latinas de la Septuaginta y la Vulgata. La versión árabe lo traduce como Memphis. Ok. La versión siriaca como Mofis y el Targum como Mefes. Sin duda se refiere a la ciudad de Memphis, que era la principal de los primeros nomos o provincias de Egipto, de donde se llamaba Memphis. ¿Sabían que hay Memphis, una ciudad aquí en Estados Unidos que se llama Memphis? Creo que es Memphis, Tennessee. Y mira, ahora sé que es de Egipto ese nombre. Era la metrópolis, el Alto Egipto, y sede de sus reyes y príncipes. Fue construida por el primer rey Menes. ¿Ves los numeritos así? 1. Eso se encuentra en Heródoto, volumen 1. Puede ser página 2. O puede ser volumen 1 y volumen 2. O Mizraim, y albergaba el famoso templo del Vulcano. Continúa hasta el día de hoy y se conoce como Al-Cair o Gran Cairo. También se trajeron a Egipto. Los príncipes de los lugares mencionados, engañados por los adivinos y astrólogos, engañaron al pueblo que habitaba, los nomos y provincias donde vivían, pues era costumbre entre ellos seguir a sus superiores. En principio y en práctica, incluso aquellos que son el sostén de las tribus. The stay es como sostén. Él está agarrando la versión de la, como lo dice en inglés. O que son el rincón de sus tribus. La palabra esa también es otra palabra, se me olvidó decir. Esta palabra pina también significa esquina, ¿ok? Pero las esquinas de las tribus, no vamos a poner eso, vamos a poner los jefes. The chief of the tribes. Ok. Ok, ahora dónde me quedé. Que referencia a los nomos provincias de Egipto, especialmente los nomos taníticos y menfíticos, cuyas provincias se mencionan. El profeta los llama tribus en la lengua de los judíos, tierras que estaban divididas en tribus, así como la tierra de Egipto estaba dividida en nomos. Y esa es la palabra, ¿ok? No vamos a decir que es nómadas porque ya la investigué y no es eso. Por aquel tiempo se dividió en 12 reinos, como Israel en 12 tribus. Mira qué interesante. Ahora bien, los príncipes de estas tribus y reinos, que decían ser como pilares fundamentales a los que se compara a los magistrados civiles, véase Salmo 118, 22. Salmo solamente está diciendo que los hombres son como pilares, pero lo puede leer. El sustento y apoyo del pueblo, y que debían guiarlo por el buen camino. Los desviaron, llevándolos a cometer errores. Donde viste la U, eso se encuentra en Angulus Bell Tribum Ejus. Pienso que es el lenguaje latino. Así lo citan algunos en Bata Blues. Yo nunca había escuchado Bata Blues ni Tribum. Muchísimas palabras nuevas, ¿ok? Pero esto viene de exposición de Hill sobre toda la Biblia. Vamos a ver los versículos. Ahora estoy tratando de agarrar versículos más concisos, no hacer el estudio tan largo, llegar al punto de lo que simplemente lo que el versículo está diciendo. En veces un versículo tiene muchísimos puntos, puede tener 3 a 4, los largos, ¿verdad? Y tienes que hallar los puntos para poder soportarlo con la Biblia, básicamente, si podemos decir de esa manera. Ok, aquí qué pasó, ¿por qué te moviste?
Romanos 1:22, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Nota que Dios no ha soltado su necedad, ¿ok? Lo está enforcing, lo está repitiendo para darle su fuerza, su seriedad, podemos decir también de esa manera. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad para Egipto? Dios, ¿verdad? Dios en el Antiguo Testamento, porque esto es una profecía que ya se cumplió, que ya pasó, ¿verdad? En aquel tiempo. La verdad para ser salvos es aceptar a Dios. Y la rechazaron. Por eso Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira. Me encanta más como dice en inglés. A ver, déjame leerlo. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces tienen un espíritu de engaño, decepción. ¿Ok? Ese es parte del espíritu perverso que también se mencionó en el siguiente versículo, 14. A ver, quiero ver este versículo. Una delusión fuerte, strong delusion. Aquí en la Biblia, creo que es la Reina Valera, dice un poder engañoso. Aquí es delusión fuerte, fuerte delusión. Delusión es un engaño, ¿ok? Para que crean la mentira. That they should believe a lie, para que crean la mentira. ¿Ok? Y los jefes es la única palabra que encontré aparte de Isaías 19 con la palabra pina, que significa, las demás están hablando de las esquinas, pero esta está hablando de los jefes. Entonces sí hay oportunidad que estuve correcta en escoger los jefes, ¿verdad? De todo el pueblo, de todas las tribus de Israel se presentaron en la asamblea del pueblo de Dios 400,000 hombres de a pie que cargaban espadas. Y no haré que los pies de Israel se aparten más de la tierra que di a sus padres, con tal que cuiden de hacer conforme a todo lo que les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les describió. Ese era el plan de Dios. Hagan lo que yo les digo. Escuchen mi ley que mi siervo prescribió. Ok. Pero ellos no escucharon. Ellos no querían hacer conforme a todo lo que el Señor les había mandado. No escucharon y Manasés los sedució. Así dice en la Biblia, ¿verdad? Pero así dice en la KJV, pero sabemos que esa palabra ta'a significa engaño. Pero lo voy a dejar ahí, así, con tal de que ya lo aclaré, que eso es lo que significa. A hacer más mal que las naciones, porque el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Mira qué chistoso. Esas linitas, a ver. Ok. Ok, ni modo. Bueno, vamos al versículo 14. Esta línea, cuando lo abrí en print layout, estaba sin esto extra aquí. Pero, ya ni modo, no importa. Versículo 14. El Señor ha mezclado un espíritu de perversidad en medio de ella. Ok.
y han hecho errar a Egipto en toda su obra. ¿Cuántas veces va a decir errar, verdad? En este capítulo, en este versículo, en esta sección. ¿Cuántas veces? Quizás 2 o 3 veces, creo. Pero ahí vemos la palabra ta'a, que es cerrar. Ok, pero bueno, déjame leerlo de nuevo porque me estoy avanzando. I'm going ahead of myself, basically. El Señor ha mezclado un espíritu de perversidad en medio de ella y han hecho errar a Egipto en toda su obra. Como tambalea el borracho en su vómito. Nota que esta palabra... A ver, déjame comprobar esto si estoy mal. Isaías 19:14. Que yo solamente miré un significado. Ok, staggereth, usa la palabra KJV. Aló. Ok. Disculpe, porque ahora vamos a ver esta palabra. Staggereth. Ta'a, ok. Y vamos a escuchar cómo se pronuncia, a ver si está haciendo un buen trabajo o no. Strong's H8582. Ta'a. Ta'a. Sí, sí lo pronuncié bien. Ok, significa errar. Wander es como cuando te extravías and you're wandering around, ok. Go astray, te desvías. Otra palabra stagger es como un borracho tambalea, ok. Tiene, eso es lo que está diciendo. Y se vuelve a repetir. También lo llama como pecado. Mucha gente dice, ponen, oh, I love to wander. They're wandering away from God. Se están desviando de Dios, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo quería enseñar. Que sí, otra de las definiciones es tambalear, ¿ok? Pero es la misma palabra. Entonces, aquí, Ivim, esa palabra tuve mucha dificultad. Ijim, él lo pronunció Ijim. Bueno, pero ahí está. Perverse, perverso, disturbante. Ta'a, they have caused to err. Errar, fallar, descarriarse, vagar. Y ahora vemos que tambalear también es parte de eso, ¿verdad? A ver, ¿cómo se dice? Scatter. ¿Cómo era la palabra? Stagger. Stagger. ¿Sí? No. Escalionar. What? Tambalear. Ok. Ok, vamos a ponerle esta palabra acá. Y aquí está la palabra vagar. Esa es la palabra wonder, ok. Ok, se ha mezclado o bien se ha derramado o dado a beber como se desprende de su embriaguez. Se dan cuenta que ya estoy usando menos palabras del hebreo porque es laborioso, no voy a decir que no. Cuesta muchísimo poner el lenguaje original, cómo se pronuncia, cómo está en el KJV, cómo se dice en español. Es laborioso, especialmente aquí en esta iPad. Solo se puede pegar una vez y lo tienes que llegar a pegar y luego tienes que volver a agarrarlo. En el teléfono sí lo puedo copiar muchas veces, ¿verdad? Un poquito más fácil, pero sí es un poco de labor y por eso prefiero mejor agarrar las palabras que no entendemos o que están cambiadas de lo que no deben de ser, ¿ok? Ahora esta palabra mezclado sí decía eso, por eso no la puse, ¿ok?
Ok. Se ha derramado, ¿verdad? Y disculpen que vuelvo a leer el párrafo, que se ha mezclado o bien les ha derramado o dado de beber, como se desprende su de embriaguez, expresada al final del versículo, lo cual también concuerda con la frase bíblica por la cual una copa simboliza los juicios de Dios, como en Isaías 51:17 y versículos 21 y 22 y Jeremías 25:15. Esos versículos yo no los usé, pero ahí están. El Señor ha mezclado en medio de ellos un espíritu perverso, un espíritu de error, como en las versiones del Targum, la Septuaginta, el árabe o de mareo. Mareo se escucha mejor. Como en la Vulgata latina lo mezcló en una copa para ellos, lo derramó y se la dio a beber. Y era una copa embriagadora de esas con las que los hombres se emborrachan, o a la cual se alude, como lo muestra la última parte del versículo, del modo que la insensatez y la falta de sabiduría en sus consejos provenían del Señor. O sea, ¿por qué provenían del Señor? Porque le rechazaron, así como Judá. Entonces Dios tiene que... Es que hay luz o hay oscuridad. No podemos mezclar las dos. Si no van a hacer caso a los consejos, a los mensajes que Dios les da por medio de profetas y sus siervos, entonces Dios dice, ok, me rechazaron, reciben oscuridad, reciben un espíritu perverso. Y como ven, ese perverso es una maldad que les va a pasar. El resultado es una maldad, ¿verdad? Quien a causa de las vanaglorias de su sabiduría en juicios justos los entregó a la ceguera judicial, la estupidez y la insensatez. No sé exactamente qué dice aquí, quien a causa de las vanaglorias de su sabiduría en juicios justos. O sea, no sabieron juzgar, ¿ok? Y han hecho que Egipto falle en toda su obra, tanto en asuntos religiosos como civiles. Los condujo a la superstición, a la idolatría, a las que desde antiguo eran propensos y adictos, ideando planes y proyectos que resultaron sumamente perjudiciales para la nación. Algunos creen que esto se refiere a los 12 tiranos, quienes, movidos por un espíritu perverso y en desacuerdo entre sí, perturbaron enormemente al pueblo, aunque más bien podría referirse a la época de Necao y su proyecto de excavar un canal para llevar el Nilo al Mar Rojo, mencionando anteriormente que él perdió miles de hombres sin lograrlo, y su predecesor, quien asedió a Asdod 29 años antes de conquistarla. Yo no sé historia, ¿ok? Yo no hagan hecho eso, no creo que ese no es el enfoque. El enfoque del estudio es su tontería, sus necios, que fueron necios, su necedad, ¿ok? Como un borracho que se tambalea en su propio vómito, tan ebrio. La palabra ebrio no me gusta, pero significa borracho, ¿ok? Que su cabeza da vueltas y no puede caminar derecho, sino que se tambalea, vomita y cae y queda revolcándose en su vómito, como lo describe el Targum. Así eran los príncipes y gobernadores de las provincias egipcias. ¿Dónde vimos la W? O al terminar ese párrafo, Herodoto, quizás no, volumen 1, página 2. Si fuera volumen 2, dijera doble I, ¿verdad? Capítulo, ¿o qué será? Página 157, 158. Qué chistoso que aquí se me le ponen páginas y a otros no.
exposición de yo sobre toda la Biblia. Porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño profundo y ha cerrado vuestros ojos. ¿Es común que Dios haga esto? Sí. ¿Por qué? Por su insensatez, su tontería, su necedad, their foolishness, their arrogance, ¿ok? Todo lo demás, su arrogancia, su necedad, por ser tontos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sucede esto, ¿ok? Por si te preguntas, ay, ¿a poco Dios va a hacer eso? Mucha gente no estudia suficiente y creen, ay, no, Dios no hizo eso. ¿Cómo? Si Dios es bueno, Dios es amor. Así me escribió un hermano hace quizás unos 2 meses. Entonces escuchen, ¿ok? Para que entiendan y sean justos. A lo que ustedes no entiendan, oren, estudien. Y dijo, oíd pues la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono. Aquí está un profeta hablando, ¿ok? De una visión o un sueño. ¿Cómo lo vio? Y todo el ejército del cielo de pie junto a él. Y a su derecha y a su izquierda. Y dijo el Señor, ¿quién persuadirá a Acab para que suba? Ahora esa palabra persuadirá quizás es la misma palabra. ¿Qué palabra estamos buscando? La ta, creo que es la ta, ¿verdad? Errar, ¿quién hará errar? Yo pensé que lo había puesto, pero bueno. Entonces, ¿quién va a persuadir, verdad? Acab. Recuerda que Acab es un rey malísimo. Para que suba y caiga en Ramot de Galaad. Y uno dijo, ¿quién es el uno? Un demonio. Porque en aquel tiempo aún llegaban al trono de Dios los demonios, ¿verdad? Pero cuando Cristo murió en la cruz ya no tienen acceso de acercarse al Padre. Aunque aún piden permiso antes de atacar. Y uno dijo de una manera y otro de otra. Es como una conversación entre ellos. Entonces salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo lo engañaré. Y el Señor le dijo, ¿con qué? Y él dijo, iré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos los profetas. Y dijo, lo persuadirás y prevalecerás, ve y hazlo. Ahora pues he aquí que el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos estos profetas. El Señor ha hablado maldad sobre ti. ¿Entendemos ahora cómo funciona esto? Vamos a leer acá que dice Job. Él despoja a los consejeros y hace necios a los jueces. Despoja a los príncipes y derriba a los poderosos. Quita la palabra a los fieles y quita el entendimiento a los ancianos. Derrama desprecio sobre los príncipes y debilita la fuerza de los poderosos. Quita el corazón de los jefes de los pueblos de la tierra y los hace vagar por un desierto sin camino. Andan a tientas en la oscuridad sin luz como un borracho. Y él los hace temblarse como un borracho. Suben a los cielos, descienden a los abismos, su alma se derrite a causa de la angustia. Dan vueltas y se tambalean como ebrios, y toda su sabiduría queda anulada. Emborráchalo porque se engrandeció contra el Señor. ¿Ves la misma obra? Manda un espíritu aquí, la misma obra. Y aquí se me olvidó to highlight. Subrayar, no sé cómo se dice esto. Ponerle color. No sé. Ok. Ay, ay, ay. Como el perro. Oh, no sé si acabé el Jeremías 48. Moab también se revolcará en su vómito. La misma historia, Moab, así como Egipto, así como Judá, así como Israel, se revolcará en su vómito y también será objeto de burla. Eso también de que se revolcará en su vómito es que ha caído a su propia tontería.
El borracho se emborrachó, perdió el control, perdió el juicio. Y lo normal de un borracho es vomitar, ¿ok? ¿Y qué pasa? Ese vómito como que representa que volvieron a caer a su tontería. Así es como yo lo veo, puede que esté incorrecta. Como el perro vuelve a su vómito, así el necio repite su necedad. ¿Has visto a un hombre sabio en sus propios ojos? Más esperanza hay para el necio que para ti. La nación de Egipto se creyeron sabios, que todo estaba bajo control, que basado en sus falsos dioses recibían su comida. Su Nilo era un dios, los peces eran un dios, las culebras, las ranas, el insecto ese con la dung beetle, no sé cómo se llama, el insecto negro que... O sea, de diferentes colores también. Fueron sabios en sus propios ojos, pero todo tiene su fin. Por eso es que te digo, no te creas sabio en ti misma. Llegará el tiempo que me rindo a Dios, llegará el tiempo. El tiempo se está yendo tan rápido. Haz tu decisión pronto. 15. Y no habrá liberación para Egipto del cual hagan la cabeza o la cola, la rama o el junco. La palabra maaseh, que la KJV lo pone como work, obra, liberación. Los comentadores ponen como que, Egipto ya no tiene trabajo, pero eso ya pasó en otros versículos donde habla como el río Nilo se seca, como los que trabajan el lino, eso ya se habló. Entonces aquí otra palabra de maaseh es liberación. No hay liberación para Egipto. Recuerda, fueron sabios en sus propios ojos. Asa, may do, hacer. Roos, no sé si se diga. Roos, no sé. A ver, aquí tengo un espacio extra. The head, cabeza o jefes, ¿ok? Jefes, etc. Sanab or tail, cola, tronco. Kipa, branch. Y aquí dice una rama sola o rama de palma. ¿Y qué es lo normal que hay en Egipto? Por ramas de palma, ¿verdad? Pero puede ser la rama sola o la rama de palma, ¿ok? Agmon o rush, esa palabra se me costó. Que está hablando de un junco que literalmente es una planta acústica. Que no sabemos exactamente qué categoría, excepto que le llaman el junco. Es lo único que sé, ¿ok? Y los comentadores no hablan de eso. Donde yo voy, que se llama biblehub.com, creo que se llama. Ahí los principales que están ahí no hablaban de eso. Pero bueno, vamos a ver este comentario de John Calvin. Egipto tampoco tendrá trabajo que hacer. Nota cómo él está poniendo el enfoque. Pero lo cambia una pizquita con lo que dice. Esta es la conclusión de la afirmación anterior, pues significa que todos los egipcios quedarán tan aturdidos que cualquier cosa que emprendan será inútil. Nota que eso es lo que él ve, pero yo no veo eso, entonces quizás lo voy a editar. Esto es inevitable donde no hay consejo. Y el justo castigo de nuestro orgullo e imprudencia. Por lo tanto, pretendía descubrir el resultado y el efecto para mostrar que sería desechado y miserable. Entonces, él lo pone como no hay trabajo que hacer. Pero simplemente yo voy a borrar ese párrafo. No estoy de acuerdo que eso está hablando de trabajo físico. Está hablando de salvación, de liberación. Nadie les puede ayudar. Y nosotros podemos llegar o caer a esa situación. Uno tiene que pedirle a Dios que nos dé arrepentimiento. La cabeza, la cola, la rama o el junco. Por esa descripción figuran todas las clases de personas. ¿Quién es la cabeza o la cola? La cabeza son los líderes, los jefes, ¿ok?
La cola son las personas más pobres que no tienen posición, ¿verdad? La cabeza son Faraón, sus consejeros, magos, etcétera, y los jefes de las tribus. Y ya el junco son o el tronco son las personas más pobres. No sé, quizás podemos poner la cabeza como Faraón, la cola como, pues sí, la gente pobre, la rama de la palma, no sé exactamente cómo ponerlo. Pero eso es lo que se puede entender. Fue muy difícil encontrar un comentario pues que dijera con más claridad, ¿ok? Vamos a ver los versículos que pueden tener mejor explicación. Has hecho estas cosas y yo he guardado silencio. Pensabas que yo era tal como tú, pero te reprenderé y les expondré ante tus ojos. Considerad esto: vosotros os olvidáis de Dios. Ustedes saben que me gusta la Elaine. Vosotros los que olvidáis de Dios. Ay, se me movió. Ay, no. ¿Y dónde me quedé? Vosotros los que se olvidan. Ustedes los que se olvidan de Dios, ok. No sea que os despadece. ¿Qué significa despadece? Los quiebre, los destruya. Ok. Despadece, los corte, pero está refiriéndose a destrucción. Y no haya quien los libre. ¿Estás escuchando el lenguaje? No hay quien los libre. Decidieron esta situación, no hay quien los libre. Cuando pasó la situación, ¿llamaron a Dios? No. Su orgullo no les permitió llamar a Dios. Porque el pueblo no se vuelve a quien los hiere. No se preguntan, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué estamos pasando esta situación? Esto lo hizo Dios porque nos portamos mal. O sea, no hay una conciencia para ver qué está pasando. ¿Sí entiendes? Están tan cegados que ni pueden buscar a Dios. Ahora, ¿Egipto sabe de Dios? Obviously, claro que sí, obviamente. ¿Qué? Porque el pueblo no se vuelve a quien lo hiere, ni busca al Señor de los ejércitos. Por tanto, el Señor cortará de Israel cabeza y cola. Se repite la historia, o más bien, bueno, se repite la historia. Es lo mismo que hizo la nación de Israel: la cabeza, la cola, la rama y el junco. Todos se rebelaron, todos fueron contra Dios. No hay ninguno bueno, decía el Señor ahí en Isaías. No hay ninguno bueno, ninguno se portaba bien, nadie. Todos se volvieron malvados. Y esta es la misma situación que se vuelve a repetir con Egipto. En un solo día, el anciano y el venerable es la cabeza, y el profeta que enseña mentiras es la cola. Entonces la cola son los falsos profetas de Egipto, porque las guías de este pueblo los extravían. Los extravían, los engañan, los hacen errar. They cause them to wander. Yo voy a poner hacen errar porque extravían, no se escucha bien. Y los que son guiados por ellos perecen. Aún antes de que existiera el día, yo soy. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Ya cuando Dios viene a castigar, ya no hay quien pare esa mano de Dios. Por eso yo digo, si tú tienes pecados, hoy busca a Dios. Porque cuando Dios venga contra ti,
nadie lo va a poder parar. Hoy es tiempo de ayunar, de orar, de rogar, de confesar nuestros pecados. El tiempo se está yendo. Los segundos ya no son los que eran antes. Ya no tenemos 24 horas al día. Ya no son 24 horas al día. Es tiempo de despertar. Y no digas que nadie te lo dijo, porque sí te lo dijo alguien, estoy segura. Y si nadie te lo ha dicho, escúchalo. Y no hay nadie que pueda librar de mi mano. Yo haré, y ¿quién lo impedirá? Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor. Exactamente como está escrito, exactamente se cumplió. Pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque Él llevará a cabo una destrucción repentina de todos los que habitan en la tierra. Y sabemos que Sofonías está hablando sobre Israel y también está hablando del mundo, ¿ok? Pero el punto es de que cuando Dios viene a castigarte o a matarte, depende en tus pecados. ¿Y por qué digo matarte? Pues por aquí en Egipto muchísima gente murió porque el río Nilo Dios se los cortó. Dios también a ti te puede cortar tus bendiciones si no te arrepientes. Cristo viene. Y si ustedes no son de esos que están estudiando, escudriñando las escrituras, ayunando, son de los que solamente están pretendiendo ser lo que no son. Si tú solo lees y no vives, tu vida está basada en sentimientos y no en la verdad de Dios que está escrita. Aquí termina el estudio. Gloria al Dios Padre y a su Hijo Jesucristo por esta bendición de poder haber tenido un capítulo. Si supieran que esta semana ha sido muy difícil y la semana anterior más. Solamente Dios sabe cómo nos ama y quiere proveer para nosotros este estudio de una historia que se va a volver a repetir si somos necios como los egipcios. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gloria para ti, oh Padre. Gloria para tu Hijo Jesucristo. Sálvanos, oh Dios. Bendice el estudio, bendice la internet que se suba. Y gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Haga su parte, comparte el video si puede, por favor. Gracias. Y claro que pueden. Solamente la voluntad está ahí.